Buenos días, bienvenidos al acto de firma del Pacto por la Ciencia y la Tecnología de Extremadura. Procede a la firma del documento el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Rubrica el plan la secretaria general de la Unión General de Trabajadores de Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Firma el documento la secretaria general de Comisiones Obreras de Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Rubrica el acuerdo el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Tras la firma del plan, toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Y buenos días a todos y a todas, querida Encarna, querida Patro, querido Javier, querido Rafa. Venía yo ahora pensando que, acostumbrados como estamos a lo largo de los últimos años, de los últimos 30 años, de firmar determinados acuerdos vinculados con el empleo, vinculados con las empresas, de pronto aparece un pacto por la ciencia. Y yo le doy mucha importancia. Le doy mucha importancia. Y os lo agradezco mucho, además, a los agentes sociales, a la patronal y a los sindicatos. Primero, por haberlo incorporado, como lo incorporamos en la agenda para la concertación social. Y, en segundo lugar, por haberlo incorporado, como lo hemos hecho, a la agenda para la reactivación social y económica de Extremadura como consecuencia de esta pandemia, ¿no? Es, por tanto, un pacto nuevo que incorporamos al acuerdo, al diálogo social, a la concertación. ¿Por qué razón? Pues porque entendimos al inicio de esta legislatura y hemos entendido en la elaboración de la Agenda para la Reactivación, que firmé con ellos en vísperas del debate del Estado de la región y que fue además apoyado masivamente en las propuestas de resolución de ese debate, porque al final el conocimiento científico está en la base del progreso. Si uno analiza históricamente a lo largo de los últimos 200 años, el progreso que ha habido en el mundo, detrás había lo que antes llamaban un invento y ahora es una investigación o una innovación. Es decir, la ciencia al servicio del progreso. Y estar al servicio del progreso significa estar al servicio del bienestar, porque el progreso es el que genera riqueza, la riqueza vía impuestos es la que genera prosperidad, la prosperidad compartida es la que genera igualdad. Y al final de eso es de lo que se trata, ¿no? El conocimiento científico, al final, como elemento imprescindible en claves de igualdad. Y luego porque introduce un elemento muy novedoso, que es el de la competitividad. Y ahora lo estamos viendo. Si hay algo que ahora mismo en el mundo está poniendo en valor, es que al final quien nos va a ayudar a salir definitivamente de esta difícil situación en la que todavía estamos y vamos a seguir estando, es la ciencia. Y la competitividad dentro de la ciencia, es decir, la capacidad que han tenido investigadores
de poner en valor los conocimientos a lo largo de mucho tiempo, porque esta vacuna se ha podido hacer en 6 meses o en 1 año, por los conocimientos previos que se tiene de los virus, como consecuencia de la investigación a lo largo de muchísimos años. Y luego queremos que este Pacto por la Ciencia sea la consecuencia de un doble compromiso. En primer lugar, uno, con el desarrollo sostenible, con esos objetivos que nos hemos marcado para el año 2030, y detrás de muchos de los cuales está precisamente el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, y luego un compromiso que tiene que existir entre la sociedad y la comunidad científica, y a la inversa, entre la comunidad científica y la sociedad, ¿no? En este compromiso por el desarrollo, pues va incluida, obviamente, el incremento de los recursos destinados a la I+D+I, que os voy a decir del objetivo puesto en promoción en los últimos meses del 2% para la ciencia en nuestro país. Eso nos hará un país mejor, si somos capaces de aprovechar todo lo que va a venir con los fondos europeos para invertir, además, en lo que lo hemos hecho siempre, en muchas cosas nuevas, y entre ellas en ciencia y tecnología, nos va a ir mucho mejor en el futuro, ¿no? Simplificando procedimientos, agilizando procedimientos. A veces resulta muy difícil tratar a la ciencia como tratas a un organismo administrativo de cualquier característica. ¿Por qué? Pues porque la investigación no tiene los parámetros por los que se rige habitualmente la administración en otros ámbitos. Son espacios clarísimamente para la colaboración público-privada. Tenemos que hacer, igual que hacemos políticas activas de empleo, tenemos que hacer políticas activas de transferencia, es decir, que lo que se investiga, que lo que se desarrolla acabe siendo útil a la vida de las personas, y mejorar todos esos procesos no solo es investigar, sino hacerlos llegar acompañarlos para que puedan llegar hasta el final. La generación de tecnologías propias, que yo creo una de las principales apuestas de este pacto. O sea, al final de esto, cuando lo evaluemos dentro de un tiempo, tiene que ser que hayamos sido capaces de generar aquí y desde aquí para afuera tecnologías propias, ¿no? Es un pacto que tiene un compromiso clarísimo con los investigadores, porque si la precariedad es un drama y un lastre en cualquier faceta de la vida, qué decir cuando esa precariedad está vinculada a un proyecto de investigación o a los investigadores que están desarrollando algo que nos puede cambiar la vida, ¿no? Por eso, a veces, aunque no representen por numeroso un gran volumen, son un gran volumen cuantitativamente importante, ¿no? Por eso el estatuto del investigador debe ser una prioridad a desarrollar a partir de aquí, ¿no? Y luego, cuando se puso en marcha todo lo que representa CICITEX, pues fue el inicio de un camino que tenemos que seguir avanzando para que bajo el paraguas de CICITEX se agrupe todo lo que tiene que ver con la investigación, el desarrollo y la innovación en nuestra región, en el ámbito público, por supuesto, e ir incorporando la colaboración público-privada también a ese mismo paraguas para actuar con criterios, ¿no? Porque es un pacto nuevo. Yo destaco eso, además de también porque es un nuevo pacto, un nuevo acuerdo en momentos complicados. Y yo se lo quiero agradecer a la patronal y a los sindicatos. Es perfectamente compatible con que puedan salir hace 2 días a manifestarse reivindicando lo que creen ellos que son derechos legítimos, o que vengan a manifestarse los empresarios, pequeños empresarios autónomos, mientras han estado cerrados algunos establecimientos, con que seamos conscientes que el mundo no se para. Al contrario, tenemos que seguir empujando. Y se sigue empujando siendo capaces, pues, de entender lo que uno hace en un momento dado y entender también que hoy firmamos la consecuencia de un trabajo que nos marcamos hace unos meses y que ya digo que tiene 2 patas como origen, la concertación y la reactivación económica y social de Extremadura. Nada más, muchas gracias. Interviene la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Bueno, buenos días. Gracias a todas y a todos, como siempre, por estar aquí. Gracias, presidente, por las palabras que acabas de expresar ahora al final. Evidentemente,
la reivindicación en los temas que nosotros consideramos que son importantes no están nunca o no debe estar nunca reñida con los acuerdos que son importantes para nuestra comunidad autónoma. Con la firma de este Pacto por la Ciencia, un pacto que antes de nada quiero dar las gracias a todo el mundo que ha estado trabajando y colaborando, discutiendo con muchas horas de trabajo para que este pacto sea posible. Y, evidentemente, es un pacto que vamos a valorar positivamente, aunque también vamos a expresar algunas de las reivindicaciones lógicas que siempre pues se pueden quedar, pues que nos hubiera gustado que hubieran aparecido, pero que estamos en línea y estamos en marcha para poder irlas consiguiendo. Decía que con la firma de este pacto la Unión General de Trabajadores apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación como factores imprescindibles para un crecimiento sostenido y sostenible. La inversión en I+D+I es fundamental, y más en estos tiempos que estamos viviendo, que lo hemos visto ya, el presidente se ha dirigido, ha hecho alusión al tema en cuanto a la pandemia. Decía que era fundamental para potenciar un modelo productivo de mayor competitividad y productividad, para incrementar nuestro potencial económico futuro, y además es una garantía de progreso económico y social. La inversión en I+D+I influye directamente sobre la economía de las empresas y también influye en el capital humano, en la formación y en la educación, ya que así se podrá acceder a puestos de trabajo con mayor especialización, mejorando el tejido empresarial y aportando rentabilidad, competitividad y productividad a nuestra economía, así como una oportunidad para potenciar y reactivar la economía en el medio rural. Extremadura se caracteriza por un empleo competitivo en bajos salarios y un modelo de crecimiento basado en servicios y sectores de bajos componentes tecnológicos. Además, la pérdida de capacidad en I+D+I como consecuencia de las políticas seguidas a lo largo de la crisis complica más la industrialización que exige el mercado global y el fomento de iniciativas empresariales capaces de generar alto valor añadido y, por tanto, empleo de calidad. Para que Extremadura pueda lograr la plena ocupación, debe incrementar la intensidad innovadora de nuestra comunidad autónoma, porque invertir en innovación aumenta la probabilidad de un crecimiento sostenible y, por tanto, de calidad. La pérdida de capacidad en I+D+I como consecuencia de los recortes complica la industrialización y el fomento de iniciativas de alto valor añadido. La Unión General de Trabajadores considera prioritario y urgente en este Pacto por la Ciencia que hoy situamos para situar la I+D+I como eje vertebrador del desarrollo económico y social y afrontar el necesario cambio del modelo productivo que necesita nuestra comunidad. Se debe hacer un esfuerzo mayor por parte de la Administración para tener un sistema ágil y eficiente que nos permita mantener una gestión adecuada. Es necesario, bajo nuestro punto de vista, mejorar la coordinación público-privada y la relación entre la universidad y la empresa. Este es un elemento clave para la actualización del sistema productivo de nuestra comunidad. Asociar la ciencia, la tecnología, la universidad y la empresa es imprescindible, teniendo en cuenta que somos una región de pymes y muchas veces algunas pymes desaparecen porque tienen dificultades o no son capaces de actualizarse. Este pacto entendemos que debe contar con el consenso político y social y debe perdurar en el tiempo. Creo que en algunas cosas de las que estamos haciendo, la clase política fundamentalmente de este país y fundamentalmente de esta región debería tomar nota. La Unión General de Trabajadores ha remarcado la insuficiente también, lógicamente, apuesta presupuestaria. Por ello tenemos que apostar por unos presupuestos presentes y futuros que contemplen una dotación presupuestaria en I+D+I en línea con los países de nuestro entorno, alcanzando la media de la Unión Europea del 2% del PIB, tal y como recoge el pacto, aunque el objetivo debe ser llegar al 3% fijado por la Unión Europea, para así poder, entre otras cosas, mejorar las condiciones laborales del personal investigador, pues gran parte de ellos trabajan con contratos temporales concatenados y en condiciones a veces bastante precarias. La Unión General de Trabajadores reclama, por tanto, reducir la precariedad laboral en este ámbito. Por último, comentar que es necesario desarrollar ampliamente este Pacto por la Ciencia y apostar por la inversión en I+D+I. La inversión en I+D+I es el elemento que determina la verdadera voluntad política de un país y la verdadera voluntad política de una región por la ciencia. Muchas gracias. Toma la palabra la secretaria general de Comisiones Obreras Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Buenos días. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El objetivo de esa jornada, como todos conocemos, es romper ese techo de cristal
es a la vez visibilizar a esas mujeres científicas que a lo largo de la historia han estado olvidadas. Desde Comisiones Obreras estamos trabajando también con el Ministerio de Educación para hacer visible esa realidad en los libros de texto. Es importante que las niñas de hoy tengan referentes no solo del pasado, sino lo que puede suponer el presente y el futuro en el mundo de la ciencia con la incorporación real de la mujer en este ámbito. La situación de pandemia que estamos viviendo nos ha puesto una fotografía de nuestra propia realidad. Así podemos ver la caída económica de nuestro país, que viene fundamentalmente motivada porque el desarrollo económico lo hemos centrado en sectores, precisamente, donde la innovación y la investigación no es la panacea. Estamos hablando de sectores como el turismo. Por eso, los países que invierten en ciencia, en investigación, invierten también en mejorar el conocimiento y, por supuesto, en mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en esos países. Y es una realidad que tenemos que seguir avanzando en ello. Invertir en ciencia es invertir en desarrollo y es invertir en vida. Por eso se necesita una inversión bastante más elevada de la que tenemos en este momento, una mayor financiación y mayor estabilidad. Aún queda muy lejos el objetivo de las cumbres de jefes de Estado que se tuvieron tanto en Lisboa como en Barcelona, donde se establecía que en el 2010 alcanzaríamos el 3% del PIB. Ese objetivo todavía hay que seguir peleando porque, evidentemente, no se ha conseguido. Por ello, se necesita, para mejorar el mundo de la ciencia, planificación y coordinación y, por supuesto, eliminar la precariedad que en el mundo de la ciencia, a través del personal de investigación, están realmente viviendo. No hay una estabilidad en ese empleo. La importancia de este pacto, que viene imbrincada dentro de la Agenda para la Recuperación Económica y Social de nuestra región, es de vital importancia, porque hace alusión precisamente a incentivar la participación de las mujeres en todos los ámbitos y, por supuesto, a mejorar el estado de bienestar de nuestra región y una mayor inversión en ciencia e investigación. El desarrollo de este pacto tendrá también su visualización en ese desarrollo necesario y en esa reconstrucción de Europa, porque no podemos volver la vista atrás y ver lo que ha ocurrido en este momento, que gracias a esa investigación, a esa inversión, hoy, hace un año parecía inviable que ocurriera, cuando estábamos oyendo hablar por primera vez del coronavirus, y ya tenemos esa realidad de la vacuna, es decir, estamos viendo esa salida final del túnel, y todo gracias, por supuesto, a la ciencia, a la investigación y a la inversión que es necesaria. En el contexto actual de esa revolución digital y cambio climático, debe ser una prioridad también para nuestra región la inversión en investigación. Para finalizar, este pacto debe suponer un antes y un después, sobre todo para las condiciones laborales del personal investigador. Tenemos que fijar esa necesidad que tenemos de retornar el talento y también de no perder el talento que tenemos en nuestra región. Por eso es fundamental el estatuto del personal investigador que se va a poner en marcha a través, va a ser una de las prioridades que este pacto tiene. Muchísimas gracias. Interviene el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Muy buenas. El pacto que acabamos de rubricar para la Confederación Regional Empresarial Extremeña creemos que es un hito más, un paso hacia adelante que damos dentro de la Agenda para la Reconstrucción Socioeconómica de Extremadura, a la que nos hemos comprometido en el ámbito del diálogo social. Un diálogo social que creo que en Extremadura fluye y confluye, tanto en cuestiones de largo alcance y estratégicos, como es todo lo que está previsto en las actuaciones de la Agenda, como en cuestiones de urgencia y del día a día, en el que muchas medidas que se están viendo abocados a tomar, pues quien tiene la máxima responsabilidad en este caso, que es el Gobierno de la Junta de Extremadura, pues cuentan con el apoyo y con la lealtad institucional y la empatía de la Confederación Empresarial Extremeña, a pesar de que va contra nuestros propios intereses a los colectivos que legítimamente representamos, pero siendo muy conscientes de que la situación y el interés general así lo lleva y que es obligado.
Un diálogo social que además creo que es un referente a nivel nacional y gracias, como no, al liderazgo que ejerce el presidente de la Junta de Extremadura, al que le tengo que agradecer una vez más que sea capaz de dinamizarlo de la manera que se está haciendo en esta comunidad autónoma, a todo el equipo de gobierno también que lo hace, y un claro ejemplo es este Pacto por la Ciencia y Tecnología. Un pacto que está lleno de compromisos. Si ustedes lo ven, lo que está lleno es de compromiso con la sociedad y con lo que es la investigación, pero compromiso también con el desarrollo, donde las empresas tenemos mucho que aportar, mucho todavía por hacer. Somos muy conscientes de que el tejido productivo extremeño pues, tiene bastante dificultad a la hora de invertir en lo que es investigación, pero también tiene mucho de compromiso con el sector público, que tenemos que tirar y tiene que ser un acicate para ello, y tiene un compromiso también con los investigadores. Hay que intentar también que ese talento se quede en Extremadura e incluso seamos capaces de atraer talento de fuera a Extremadura. ¿Por qué no? Si le ponemos los mimbres adecuados. Yo siendo consciente del reto que desde el sector privado y empresarial especialmente tenemos por delante para ser conscientes de que la investigación no es el futuro, la investigación ya es el presente, pero el presente no solo de las empresas, para que cada vez seamos más competitivas, sino también el presente para la propia sociedad. Pensemos que lo que estamos ahora mismo viviendo, esta guerra contra este maldito virus, quien nos va a sacar de ella va a ser la investigación. Gracias a la investigación tenemos ya esta vacuna, que ahora se está poniendo, e iremos mejorando los tratamientos, los fármacos, todos los equipos de tratamiento, y va a ser esa investigación. Por ello, yo creo ahora más que nunca tenemos que ser conscientes de que la investigación nunca es un gasto, es una inversión, y en el que tanto desde lo público como desde lo privado tenemos que apostar, porque de ello depende, por desgracia, como ahora estamos viviendo, hasta nuestras propias vidas. Por ello también somos muy realistas y conocedores de que la comunidad autónoma tiene las dificultades que tiene por la dimensión del propio, como decía antes, tejido productivo, por la configuración, pero sabiendo el reto que tenemos por delante de mejorar, he de reconocer también en este momento y en este acto a las empresas, que sí las hay también en Extremadura, que invierten en investigación, en tecnología, que consiguen además aprovechar esa transferencia del conocimiento a lo que es la innovación, para mejorar en competitividad, para generar riqueza, para ganar mercado, para generar puestos de trabajo en definitiva, y también a los centros tecnológicos, que aunque sean pocos, los hay también algunos privados. No quiero olvidar a ZETAEX, por ejemplo, que es una referencia en la comunidad autónoma y además un centro con recursos privados, con constitución privada, más allá de que también aproveche, lógicamente, ayudas y financiación por parte de lo público en los distintos programas que hay, tanto de fondos europeos como de recursos de la propia comunidad autónoma. Por lo tanto, reitero, nuestro compromiso es total, nos hemos puesto deberes, hemos adquirido un compromiso con toda la sociedad extremeña de que vamos a fomentar desde la CREX que las empresas, en la medida que vayan pudiendo, vayan destinando más recursos a la investigación, a la tecnología y a la innovación, siendo muy conscientes, como les decía antes, que de ello no es que solo dependa nuestro futuro, sino depende ya el presente. Para finalizar, mi agradecimiento muy claro y personal y en nombre de la propia Confederación, lo primero al Consejo Asesor de la Ciencia, que ha colaborado también en estos meses que llevamos trabajando para hoy ser capaces de confluir en este pacto que hemos rubricado. Mi agradecimiento también, como no, pues a lo que es la Secretaría General que dirige Jesús Alonso, a Mercedes, a todo vuestro equipo, trasladárselo el agradecimiento por el trabajo que habéis hecho. Mi agradecimiento también a los representantes y a las personas de los dos sindicatos representativos de UGT y Comisiones Obreras por la sensibilidad y también la empatía que han tenido para que pudiéramos llegar a un acuerdo en esto. Como no, al consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, porque ha sido el que se lo ha currado, y lo digo claramente, en el día a día y lo ha liderado personalmente junto, como decía, con todo su equipo y el secretario general a la cabeza. Y también agradecer, como no, a la gente de la CREX, a un equipo también, una comisión importante y un grupo de trabajo que ha habido ahí. No quiero olvidar a lo que es la Asociación de Empresas de Tecnología Extremeña, a lo que es también Marga Redondo, miembro de la Junta Directiva, que han trabajado noche y día a veces para que intentar en un tiempo récord, porque a pesar de que lo teníamos en agenda
y lo teníamos como tarea desde hace meses. Es cierto que, como se puede imaginar, las situaciones que hemos vivido no han sido nada fáciles para poder trabajar y, sobre todo, para poder compaginar, reunirnos y llegar, como digo, a este pacto, a este acuerdo, que es un compromiso, yo creo, integral y fundamental de cara al futuro. Nada más y muchas gracias. Gracias a todos por sus intervenciones. Buenas tardes y buenas tardes también a los medios que nos siguen a través de videoconferencia. Si tenéis alguna pregunta. Sí, Jorge Solís, de Canal Extremadura. El micrófono, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tengo una serie de preguntas para el presidente que tienen que ver con dos bloques temáticos, por así decir. La primera es, esta mañana el presidente del Partido Popular se ha referido a la apertura de la hostelería y preguntaba por qué no se puede extender más el horario de apertura hasta que se llegue el toque de queda aproximadamente. ¿Por qué no se pueden aprovechar esas horas de más? Y en ese sentido también preguntarle por la reticencia que tenía el Ministerio, parece el Gobierno, a flexibilizar demasiado las medidas, todavía que seguimos teniendo a nivel nacional una incidencia bastante alta y llamando a la recomendación, si era oportuno abrir o no con el puente de los carnavales de por medio. Esa sería la... Si me responde, pues tengo otras dos, por favor. No, se responde muy fácil. Primero, no he tenido la oportunidad, con todo respeto, de escuchar las palabras del presidente del Partido Popular. Simplemente trasladaros. Gobernar es muy complicado, porque hay que elegir entre quien quiere que se abra del todo, quien quiere que no se abra nada y quien quiere que se abra a media. Entonces, gobernar es muy complicado. ¿De qué se trata? De hacer lo que uno cree que tiene que hacer. ¿Sirviendo a qué? Al interés general, al rigor científico y a los criterios que recomiendan los expertos en salud pública. Yo ya llevo algunos años en esto y sé que si hubiéramos abierto del todo nos hubieran criticado los mismos que porque abrimos del todo y no lo hubiéramos hecho a media. Hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer, con el máximo de diálogo posible con los sectores, y es lo que vamos a seguir haciendo a partir de ahora, ¿no? Porque los protagonistas del hecho de haber pasado de 1.600 contagios día a 100 no es la Junta, ni es Vergeles, ni soy yo. Son la gente que se ha sacrificado, los que se han quedado en casa, los que han cerrado sus negocios, los comerciantes, los hosteleros, los empresarios, los autónomos, los trabajadores. Es decir, soy consciente, entonces hay que pensar también en ello, pero hay que ser conscientes también de que la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que no lo hagamos, el Gobierno de España está diciendo que no lo hagamos, y hay que coordinar la salud con la economía. ¿Y quién lo tiene que hacer? El que tiene la responsabilidad. Así que los demás pueden opinar, pero la responsabilidad la tenemos quienes asumimos las decisiones, ¿no? Y yo, desde luego, la asumo con toda la responsabilidad del mundo y me atribuyo los aciertos y los errores, pero decir todos los días lo que la gente quiere oír es muy fácil. También quería preguntarle con respecto a las vacunas dos cosas. Por una parte, estamos pendientes de que llegue la remesa de AstraZeneca. No sé si nos podría confirmar si va a ser hoy o mañana. Y a este respecto, ¿cuándo se estima que podría empezar la vacunación a ese personal esencial al que se va a ampliar también esa vacunación, que serían los siguientes en entrar, profesores, bomberos y demás? Y también, por otro lado, comentar la opinión que esta mañana expresaba en el diario Extremadura, en el periódico Extremadura, un inmunólogo del Hospital San Pedro de Alcántara, que consideraba que sería interesante que las personas que ya han pasado la COVID no se vacunen, ya que tienen inmunidad. ¿Qué opinión le produce esta opinión? Gracias. Respecto a lo primero, yo creo que más que ver lo que llega hoy o lo que llega mañana, es lo que nos va a llegar en el próximo mes y medio. Es decir, la planificación no se puede hacer de un día para otro. Es decir, tú no puedes empezar a vacunar con lo que te llega hoy. Eso lo hemos dicho desde el minuto 1. Hay que ser prudentes, porque fuimos prudentes en el inicio, somos los que más estamos vacunando ahora. Es decir, por eso, porque las cosas hay que verlas con una cierta perspectiva y ahora igual. Es decir, a mí no me importa tanto, y ahora de aquí me voy a la reunión diaria del Servicio Extremeño de Salud, a mí no me importa tanto lo que llegue hoy o lo que llegue mañana. Me importa lo que vaya a llegar de aquí a finales del mes de marzo, que nos permita que lo que empecemos lo terminemos. Porque si tú empiezas un nuevo grupo, pero te tienes que quedar a media, entonces lo importante es que hagamos una valoración, cuánto nos va a llegar de Pfizer, cuánto va a llegar de AstraZeneca y cuánto va a llegar de Moderna. Y cuando se incorpora, si definitivamente se puede incorporar
la de Johnson & Johnson, porque eso es lo que el tiempo nos va a permitir decir, oye, a todo ese grupo lo vamos a poder vacunar entre lo que nos queda de febrero y marzo, ¿no? Incorporándose ya los mayores el grupo de los mayores de 80 años, que creo que también es muy importante que cuanto antes lo podamos hacer. Creo yo os entiendo, permíteme que diga, yo os entiendo, pero vivimos demasiado en el momento y yo creo que es fundamental en estos momentos que tomemos un poquito de distancia y veamos, no sé si llegan hoy o mañana, bueno, yo no sé que lo que iba a llegar a lo largo de la semana nos iba a permitir hacer el desarrollo de todo el plan de vacunación que tenemos de esta semana. Pero yo le pido siempre a la Consejería y al Servicio Extremeño de Salud que hagan una planificación de medio y largo, porque es la única manera de que de verdad podamos saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y respecto a la opinión del inmunólogo, me parece científicamente respetable y será una de las cuestiones que haya que valorar, pero no es una decisión que podamos tomar nosotros. Esa decisión la tiene que tomar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, porque yo voy a defender siempre que sea allí donde se toman las decisiones para el conjunto del país, ¿no? Me parece absolutamente lamentable y obsceno cuando por parte de algunas comunidades autónomas se saltan o se toman o se dicen opiniones y decisiones que no tienen nada que ver con el rigor científico y mucho menos con lo que se haya hablado en el seno del Consejo Interterritorial. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias a todos. Muy bien.